Hola, estamos conversando con Klaus Jaffe, que es investigador de la evolución de las sociedades. Klaus, Friedrich Hayek nos explica que las sociedades no progresan, sino que evolucionan. ¿Por qué es importante esta diferencia? Yo creo que Hayek lo que se refiere es al descubrimiento de Darwin, que cambió la forma de pensar de la humanidad de forma tan profunda que hasta afectó a la economía. Y ahí es donde nace la filosofía de Hayek. Es decir, si tú crees que las cosas se crean, que aparecen de la nada, entonces las sociedades son diseñadas por algún ser superior, tendrá su razón, el por qué son como son, el creador. Si tú aceptas de que la vida evoluciona, no solamente las sociedades, la vida evoluciona, que todo evoluciona, incluyendo las sociedades, entonces las sociedades se empiezan a entender desde el punto de vista histórico de por qué, cuáles son las fuerzas que hacen que ciertas cosas aparezcan, otras desaparezcan, porque algunas cosas las vemos en todas las sociedades del mundo, otras solamente en algunas. Es decir, empiezas a ver a las sociedades como un objeto de la ciencia. Y ese fue el aporte de Hayek, ¿no? El del liberalismo en general. Y al estudiar la evolución de las sociedades estamos aceptando de que es un fenómeno de la vida y como tal está sujeto a la selección natural y a la fuerza de la evolución. Como objeto de las ciencias o de la ciencia, ¿cómo nos aproximamos al estudio de la sociedad? Yo creo que es un problema en todas las ciencias igual, que en el caso de las sociedades es un poco más fuerte, porque somos muy narcisistas y creemos que somos especiales. Pero el problema es que nuestro cerebro es producto de la evolución también. Nuestro cerebro no está diseñado para resolver ecuaciones diferenciales. Nuestro cerebro no está diseñado para entender más de 7 fenómenos simultáneos que ocurren a la vez. Nuestro cerebro no está diseñado para ver problemas temporales que van cambiando en el tiempo. O sea, nuestro cerebro tiene muchas limitaciones. Entonces, si nuestro cerebro tiene limitaciones, la forma de superar esas limitaciones es con un método, que por ahora el mejor que conocemos para eso es el método de las ciencias empíricas. Es decir, todo lo que se te ocurra tú tienes que comprobarlo con la realidad, tienes que hacer un experimento, tú tienes que chequear tu forma de pensar con los datos que tú consigues en la naturaleza. Y eso es lo que lo convierte científico. El aplicar ese método a las ciencias sociales es todavía una tarea que no hemos logrado. O sea, todavía estamos en proceso de hacerlo. Las ciencias sociales tienen una tradición humanista muy fuerte. No están acostumbrados a usar el método científico evolucionista. Y por eso entonces es raro para muchos de que un biólogo estudie sociedades desde el punto de vista evolucionista, porque eso no le corresponde a un biólogo, eso le corresponde a un humanista. Si lo ves como la sociedad como un producto de la vida, es lo normal. O sea, la única forma de entender mi sociedad es si la comparo con otras. Si no, no la voy a entender, porque el método comparativo es lo que me permite ver límites, posibilidades de cosas. ¿Por qué hay sociedades donde todos son hembras y otras donde no lo son? O sea, eso no se me ocurre esa pregunta si no hago estudios comparativos. Si solamente me miro a mí mismo y veo mi sociedad, lo que hago es reflejar mis deseos, mis frustraciones, mis ambiciones en lo que estoy viendo. ¿Bien? Entonces lo que hago es un autopsicoanálisis. No voy a entender la sociedad, no la voy a entender. No puedo entender más de lo que mi cerebro me permite. Mi cerebro ya está prediseñado. Ya tiene instintos, ya tiene historia, ya tiene conocimientos que lo prediseñan y no va a salir de eso, no voy a avanzar. Por eso el filósofo social todavía lee a Aristóteles, que pensó hace 3.000 años, no sé, 2000, Platón, no avanza. Eso es lo que el cerebro produce y ese es el conocimiento, lo podemos mejorar, lo podemos perfeccionar, pero no hay avance. En ciencia, algo que se escribe hace 20 años es diferente hoy en día, porque el experimento te va obligando a mejorarlo. Entonces antes volábamos con máquinas de madera, se vio que eso no funciona, lo hicimos con hierro, ahorita probamos y el aluminio es mejor, entonces vimos que es el titanio. ¿Por qué? Porque es experimental, porque es la evidencia empírica la que te fuerza a cambiar las ideas. En política económica, en ciencias sociales, el sistema que tú ideas para la humanidad no funciona, tienes que cambiar al humano, tienes que crear al nuevo hombre, para que se ajuste a la sociedad que tú quieres. Es como decir, mi zapato me queda pequeño, voy a operarme el pie para que me quepa dentro del zapato.
La posición científica es al revés, ¿no? Yo me bota el zapato y cómprate uno más grande. Bota la teoría y búscate una que se adapte al humano que tenemos, no al humano que nos imaginamos. Entonces la evolución de las sociedades, el estudio de la evolución de las sociedades, te permite entender realmente cuál es el proceso de adaptación de las sociedades a los humanos que tenemos. Y si acaso, cuando el humano cambia, que también cambia, cómo las sociedades se ajustan al ser cambiante. O sea, es otro enfoque bien diferente al pensamiento clásico, ¿no? Klaus, cuando decimos sociedad, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué es la sociedad? Sociedad para los físicos es más de tres o más individuos, ¿no? Común es un poco más, pero es cuando hay agrupamientos de organismos, de humanos, en nuestro caso, pues pueden ser de animales, de insectos, de partículas, de estrellas. Se habla de sociedades de estrellas, por eso hay astrofísica, hay econofísica. Es un problema que aparece en varios ámbitos del conocimiento humano. Por lo tanto, para entender realmente su significado, es importante verlo desde un punto de vista interdisciplinario. O sea, tiene aspectos físicos, hay cosas de la sociedad que son física de sistemas complejos básicos. Hay otros que no, otros que son particulares. Pero si tú no conoces la física de sistemas complejos, tú no vas a poder entender las sociedades humanas. O sea que tienes que utilizar conocimiento de otras disciplinas. No puedes aislar tu disciplina de las demás si quieres avanzar. Si quieres simplemente poner más bonito el mismo discurso hace 2000 años, eso no te hace falta, ¿no? Klaus, ¿hay diferencia entre sociedad y comunidad o tribu? Bueno, una pregunta muy semántica, depende de lo que uno define en cada caso, pero claramente hay cosas bien diferentes, ¿no? Hay niveles diferentes de complejidad y de ahí viene el interés de uno entender los máximos de complejidad posible en sociedades. Y entonces, desde el punto de vista biológico, hay que buscarlas donde están. ¿Cuáles son las sociedades más complejas, más antiguas, más sofisticadas? Claro, nos vemos en un espejo y creemos que somos nosotros, pero si usamos criterios físicos, por ejemplo, grado de integración, grado de número de individuos que interactúan, intensidad de la interacción, no somos nosotros, ¿no? Entonces claramente es otra cosa. Y si lo buscas con calma, vemos que son insectos, las termitas, las hormigas, las abejas son mucho más sociales que nosotros, tienen mucho más años, son millones de años más que nosotros evolucionando sociedades y tienen mucha más diversidad de sociedades. O sea, las hormigas son unas 20.000 especies diferentes, quiere decir que tienes 20.000 sociedades de hormigas diferentes, algunas podrían ser muy primitivas, casi comunales en los términos de los filósofos liberales, y otras más avanzadas con cientos de millones de individuos cooperando para un fin común, ¿no? ¿Hay diferencias y similitudes entre la evolución biológica y la evolución social? Evolución biológica es la evolución de la vida. Las sociedades de la vida se rigen por las mismas normas. Claro, hay evolución social que no es biológica, la evolución de las estrellas, las sociedades de estrellas, no es biológica. También tiene parecido, pero el de la vida es parecido y es diferente. O sea, cada especie del planeta es diferente a otra. Tú agarras una orquídea y agarras otra orquídea, otra especie, son diferentes. Florecen en tiempos diferentes, crecen diferentes, tienen colores diferentes, no son lo mismo. Lo mismo sucede con sociedades. Tú comparas sociedades entre grupos humanos, son diferentes. Entre especies también son diferentes, pero tienes cosas iguales. Entonces lo interesante de estudiar esa evolución es hacerlo comparativo, ver cuáles son las cosas que los ves en todos los lados, cuáles son fundamentales y cuáles son adaptaciones particulares a cada caso, ¿no? Eso te permite identificar qué cosas son más fácilmente cambiables, qué cosas son producto del ambiente, qué cosas son productos de la cultura y qué cosas son instintivas o son constreñidas por principios físicos. Finalmente, Klaus, si un estudiante se acerca y te pregunta ¿cómo puedo aproximarme? ¿Cuál sería una buena puerta de entrada para entender la naturaleza de la evolución social? ¿Tienes algún texto, algún sitio web que recomendarle? Sí, bueno, tengo 2 libros. Uno que se llama ¿Qué es la ciencia? Una visión evolutiva, y tengo un libro que se llama La riqueza de las naciones, una visión interdisciplinaria. Están en la web, lo puedes bajar sin ningún costo.
Sociobiología es una de las ciencias que es pionera en ese campo. Hay varios libros muy buenos en sociobiología, básicamente en inglés, en español no tenemos muchos productos. Todo lo que es economía evolutiva habla con este lenguaje. En general, ciencias de sistemas complejos es la terminología que uno está usando. Tenemos en la UNESCO una universidad que se llama Universidad de Sistemas Complejos, donde estamos colocando cursos y algunos textos que ayudan al estudiante en esa dirección. Muchas gracias, Klaus, por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.